¿Descubrió Parménides en el ser infinito y eterno al Dios que se reveló a Moisés como yo soy el que soy? Seguimos hablando de filosofía y fe. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. El hombre de hoy, o el hombre del siglo V a.C., buscaba el origen, el fundamento, el mundo, mi vida. ¿Qué fundamento tiene todo esto? Parménides y esos grandes filósofos presocráticos de los que estábamos hablando lo buscaban, lo buscamos tú y yo. Una búsqueda que llegaba hasta donde puede la razón humana en algo tan complicado como las grandes preguntas y las grandes respuestas. Claro, Dios quiso acudir a nuestra ayuda y auxilio, revelándonos la respuesta plena en Jesucristo, aunque del todo no la entenderemos y viviremos hasta que la veamos cara a cara. Estamos en camino, estamos en Adviento, estamos buscando cada vez acercarnos más a aquel que es la respuesta a todas nuestras preguntas. Pero entre tanto, en este programa de diálogo fe-cultura, fe-razón, en este caso, en este bloque fe-filosofía, pues bueno, vamos valorando los avances que la humanidad ha ido haciendo y estamos con esos primeros siglos de la gran filosofía griega, como poco a poco, con la luz que Dios había dado a los hombres, iban preguntándose y acercándose a las principales respuestas. Y hoy lo seguimos haciendo con estos grandes filósofos presocráticos y aquí en coloquio, en tertulia, un servidor para Luis Fernando de Prada, acompañado de Paloma Niño y Blanca Beca. Paloma Niño, bienvenida una semana más. Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes, encantada de estar de nuevo. Y un saludo a todos los que nos seguís y a algunos que nos escribís. Tenemos aquí a dos clásicas con buenos mensajes, ¿verdad? Sí, nos ha escrito Belén Lamana, que nos dice: ahí estaremos, equipo, haciendo referencia a que estará escuchando el programa. Pedimos por la conversión de los jóvenes que aún no conocen el amor de Dios. Y Antonieta Mucientes nos decía: cada día conozco más jóvenes y no tan jóvenes que ya no arrastran sus viejos zapatos. Su forma de ver la vida es más alegre y todos hablan del reencuentro con Jesús. Bendito sea Dios. Y es que, aunque por un lado nuestra línea doctrinal está en hace 25 siglos o más, por otra parte estamos trayendo muchos testimonios de gente que hoy día se encuentra con ese Dios que buscaban entre sombras aquellos filósofos, ese Dios que ya se nos ha revelado en Jesucristo y a través de la Iglesia toca nuestros corazones. Paloma Niño, ¿quién nos traes hoy? Pues hoy vamos a hablar del testimonio de Milagros Martín. Lo hemos sacado de un testimonio que ofreció ella misma en el Cerro de los Ángeles en el Congreso de Nueva Evangelización en 2015, cuando tenía en aquel momento 39 años. Una conversión, una historia preciosa e interesantísima. Vamos a escuchar en 2 programas para no perdernos nada, pues le dedicamos 2 programas y como en muchos casos ocurre, veréis que lo que ella vivió, cosas parecidas les pasan a muchos y por eso es bueno que aprendamos de ella. Y por otra parte, vuelve con nosotros Blanca Beca. Bienvenida, Blanca. Un saludo, padre Luis Fernando, y un saludo también a todos los oyentes y encantada de estar aquí un día más. Y ya sabéis que Blanca, como le pasaba a otra de nuestras colaboradoras históricas del Hombre de Dios, Raquel Sánchez Mayo, siempre me traía canciones en inglés. Y esto le pasa también a Blanca. ¿No será que has vivido por allí, verdad? Pues sí, he vivido por allí, pero no es la razón, porque esta canción es un poco más antigua de cuando yo viví por allí, pero bueno, es una canción preciosa que se llama Everybody's Changing, de King, un grupo británico de los principios de los años 2000. Y bueno, vamos a escucharla porque tiene un fondo muy bonito. Ya sabéis que aquí todo tiene que ver con todo, y es que la gran pregunta del filósofo de hoy y de la semana pasada, que era Heráclito y Parménides, pues a ambos les preocupa el tema de todo cambia, no cambia, todo permanece, todo es variable o hay cosas... Bueno, pues Parménides está en la postura de lo permanente, Heráclito en lo cambiante, aunque ya dijimos, y lo veremos hoy, que no son tan distintos como parecía. Y por eso Blanca nos trae esta canción, que la traducción es todo el mundo cambia, todo cambiando. Entonces, pues nos va a venir muy bien. Pero también,
como nosotros ya sabemos que hay alguien que no cambia nunca y que siempre nos espera y siempre nos acoge, terminaremos ya con una canción. Si tenemos la canción laica de King, nos traes una de una cantante argentina católica majísima. Pues sí, efectivamente, Verónica Sanfilippo, con la canción que se llama Mi Refugio. Estupendo. Bueno, pues esto y lo que vaya surgiendo, con la ayuda de grandes historiadores de la filosofía, que hemos intentado sintetizar de la manera más asequible posible, hablando de esos filósofos griegos, y se me olvidaba, con la colaboración inestimable de nuestra querida Cintia García Egea, esta cartagenera que sabe tanto y que desde allí, desde esa tierra murciana, nos envía su colaboración sobre Parménides, que es el invitado principal de nuestros filósofos de hoy, con la colaboración 26 de Literatura y Fe, la columna que desde hace ya tiempo nos envía Cintia. Gracias a todos. Vamos adelante en la edición 579 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, queridos amigos, estamos siguiendo ese hilo, evidentemente no detallado, de filosofía, que tenemos ya un programa explícitamente de filosofía a la luz de la razón, pero cogiendo aspectos fundamentales que tienen que ver siempre con Dios, con la fe, con el más allá. El día anterior hablábamos de un gran filósofo, aunque en realidad no se considera como tal, sino más bien un literato, un poeta, Xenófanes, que por un lado ya, digamos, dio un carpetazo casi definitivo a esos absurdos dioses antropomórficos de Homero, de Hesíodo. Decía, mira, no, eso está muy bien, pero no creamos en esas cosas. Y en cambio hablan de un único Dios. No lo llamaba así o no lo llamaba así, parece ser que sí. Pero en cualquier caso hay un ser, alguien, uno, inmóvil, que lo es todo. Bien, y con él entramos en esa polémica, entre comillas, que se ha atribuido a dos posturas aparentemente contrarias, la de Heráclito y la de Parménides. El día pasado hablábamos de Heráclito. Heráclito pues ve que todo cambia, que nada permanece, no puedo bañarme 2 veces en la misma agua del río, todo es un fluir constante. Bueno, no tanto, porque por otro lado piensa que hay una ley universal, un logos, que gobierna este universo. Y algunos otros matices que a ver si nos da tiempo a decir, que le acercan más de lo que parece a Parménides. Parménides de Elea parece ser que es un poquito posterior a él, y este al revés, este no se fija en los cambios. Dice, bueno, sí, los cambios es lo que ven nuestros sentidos, pero hay un fondo, hay un ser, que llegamos a él con el entendimiento, diríamos hoy, con la reflexión propia justo de la filosofía más profunda, la metafísica. Y no es lo que ven nuestros sentidos, a lo que se dedican las ciencias empíricas. Entonces, para Parménides, los cambios en realidad no existen en lo esencial. Lo que realmente existe, el ser, permanece siempre. Bueno, pues Parménides, de él vamos a escuchar enseguida la colaboración de Cintia García Egea, donde nos habla de un famoso poema, donde él vaya a ponernos, a través de imágenes poéticas, sus ideas filosóficas. Entonces yo ahora voy a saltarme el poema y luego le escuchamos a Cintia, pero voy a deciros ya las claves para que entendamos mejor también ese poema del que nos va a hablar Cintia García Egea. Para Parménides, el ser humano se acerca a la realidad y puede hacerlo a través de 2 caminos, de 2 vías, la de la verdad y la de la opinión. Para él, la vía de la verdad es la reflexión filosófica que no se queda en la apariencia. La de la opinión es, pues lo que vemos con nuestros sentidos. La vía de la verdad descubre que debajo de las cosas, de las muchas cosas, lo que está siempre es el ser, el ente, on en griego, y que a ello llegamos no con nuestros sentidos ven los cambios, no, llegamos con nuestro entendimiento, en griego nous, el espíritu, la inteligencia. Entonces él ve que todas las cosas, sean blancas, negras, esto o lo otro, son, quedan reunidas en el ser. Hay un ser. La multiplicidad de las cosas no quita la unidad del ser. El ser es uno. Y además, también el ser es inmóvil, es uno, no cambia, es el ser. Y está, diríamos, lleno, es continuo y todo.
no tiene un principio, es ingénito y es imperecedero. O sea, en realidad, hoy diríamos, es eterno. Eso es lo que ve el nous, es lo que ve nuestra inteligencia. Pero en cambio, la vía de la opinión, en griego doxa, se fija en los datos que le da la sensación, las sensaciones, los sentidos, informaciones muchas y cambiantes. Claro, ahí no funciona el nous, sino lo que nos dicen los sentidos. Y con eso llegamos a la doxa, la opinión de toda la gente, de los mortales. Y son nuestros sentidos los que nos dan una impresión, una ilusión de que todo cambia y que todo es múltiple. Pero no es así. Hay una unidad de fondo en la que no hay ese cambio. Por otro lado, ser y conocer están identificados, no en el sentido, ojo, los que sabéis filosofía, esto se puede entender como hicieron los filósofos idealistas, como Hegel, de una manera muy particular, de que en el fondo el ser es lo que yo pienso. No es en ese sentido, sino en el sentido realista de que el conocimiento, nuestro pensamiento profundo, capta el ser, que hay una adecuación del conocimiento a la realidad. Entonces, dice Parménides, fuera del ser no se puede pensar nada, solo se puede pensar lo que es. Lo que no es, lo que es nada, pues no se puede pensar. El ser existe, la nada no existe, el ser es, la nada no es. La opinión no tiene nous, no tiene esa inteligencia profunda, lo único que es divino, lo único que es inmortal, como el ser, el nous. Con lo cual vemos que Parménides tiene una filosofía profunda, una ontología, una metafísica, porque él no se fija en que esto es blanco o es rojo, es caliente o es frío. Me fijo en que todo esto son entes. El ser es una propiedad esencial de las cosas. El ser, esto es. Y luego diré, esto es una mariposa o un pájaro, pero es. Y en eso coinciden. Las cosas, antes de otras determinaciones, consisten en consistir. Uy, ¿qué juego de palabras es este? Las cosas consisten en algo, pero él no dirige la atención al algo, sino a que consisten. Esa es la clave. Se pregunta al historiador de la filosofía Hirschberger, ¿presintió Parménides que los hombres que se pierden en lo múltiple aunque sea de las ciencias naturales, corren el peligro de perder el uno, el ser, la verdad? Se quedan en lo sensible, que es lo que ven los animales. Los animales ven cosas, esta me gusta, esta no me gusta, esta me la como, el otro no, pero no entran en esto es un ser. El ser humano sí puede hacer esa reflexión y puede preguntarse ¿de dónde viene este ser? El pensar con la inteligencia, no solo con los sentidos, es lo propiamente humano. Parménides busca la sabiduría, busca el todo, busca el uno. Y Julián Marías señalaba en su gran historia de la filosofía que aquí podemos decir que comienza, y estaba apuntada antes, pero desde Parménides más clara, Parménides y Heráclito, la escisión de los dos mundos, el de la verdad y el de la apariencia, el de la opinión, la doxa, que es falsedad cuando se toma como la realidad verdadera. Una escisión que va a ser decisiva para el pensamiento griego. Bueno, ¿y cuál es en definitiva lo que podemos deducir de Parménides en relación con Dios? Por un lado, otro historiador de la filosofía, Rafael Gambra, decía, ese ser de Parménides es uno, infinito, eterno, inmutable. Bueno, pues es Dios, es Dios. Fuera de él no hay nada. Y Gambra piensa que en realidad Parménides cae en el panteísmo. Todo lo que existe es parte de ese ser, pues todo es Dios. Bien, esto se puede discutir, pero es una afirmación con bastante fundamento. Por su parte, otro historiador, Paul Grenet, dice, esto es muy interesante, hablando en general de la evolución de los filósofos griegos antiguos, que desde que Genófanes, que antes hemos mencionado, descubrió el uno, que él llamaba Dios, y luego todo lo que va a venir detrás, en la historia de la filosofía griega, pasando por Platón, Aristóteles, etc., en realidad todos los grandes pensadores griegos saben, adivinan, que más allá de los dioses está Dios con mayúscula. Ese Dios a quien en la tragedia de Eurípides, esa reina de Troya, Hécabe, dirige una oración a Zeus, quejándose de las terribles injusticias que está sufriendo. Ese Dios por quien Sócrates aceptará morir. En realidad, estos grandes filósofos griegos ya estaban
dirigiéndose a ese Dios que no sabían que en otro lugar lejano de allí, siglos antes, ya se había manifestado a Moisés y le había dicho: yo soy el que soy. Fíjate, Parménides, el ser, y Dios, Yahvé, yo soy el que soy. Bien, finalmente, para relacionarlo con Heráclito, a primera vista hay una gran oposición, siempre se ha contado así, pero Julián Marías hacía caer en la cuenta de que son más parecidos de lo que parece, porque también Heráclito decía que es juicioso confesar que en el fondo todas las cosas son uno. Él habla del sofón, lo sabio en forma neutra, uno siempre separado de todas las cosas, y decía que hay que seguir lo común a todos, y eso común, en el fondo, es el nous y es el ser de Parménides. Los que velan tienen un mundo común, los que duermen está cada uno en su mundo particular. Esto es muy interesante. Si tú observas con detención, ves lo que une a los seres distintos, pero en el fondo tienen un ser común. Si tú estás dormido en tu mundo, estás con sueños, eso es lo tuyo, eso es particular, eso no lo puedes compartir. Muy interesante, que me recuerda a una homilía de Benedicto XVI, hablando de los pastores de Belén, decía, porque velaban, vieron a Jesús. Si hubieran estado dormidos, cada uno estaba en su mundo de ensoñación. Y eso nos pasa muchas veces, estamos en nuestro mundo. Hay una escisión en dos mundos, el hombre vigilante, que sigue al nous, que sigue la sabiduría, que llega a lo sabio, y el mundo particular de cada uno, la opinión, el mundo del sueño para Heráclito. Y es que ya Heráclito decía, sí, yo veo los cambios, yo me fijo en eso, pero es que a la naturaleza le gusta ocultarse. Por eso es difícil llegar a lo profundo del ser. En fin, en el fondo se parecían bastante, solo que Heráclito iba a destacar esos cambios de la apariencia que captan los sentidos, y Parménides nos iba a decir, vayamos más allá de todo eso, lleguemos al ser, más allá del movimiento, más allá de toda multiplicidad. Aquí seguimos en Radio María. No hemos cambiado. Aquí seguimos, el río de Heráclito no nos ha llevado por delante, seguimos fieles a vuestra compañía y espero que a vosotros también, que ninguno haya entrado en ese mundo onírico del sueño y entonces nos está enterando de lo que hablamos acá. Por lo menos Paloma y Blanca están despiertas, aunque yo creo que un poco asustadas, porque es verdad que esta filosofía tan profunda y tan metafísica, así de primeras, hay que darle bastantes vueltas, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo creo que ha sido un buen resumen. Vamos a decirle que escuchen el programa los que estudian filosofía. Eso lo aconsejamos. Eso lo aconsejamos. Porque yo he resumido a grandes autores que yo creo que lo hacen más asequible, ¿verdad? Y más todavía cuando ahora enseguida vamos a escuchar a Cintia García Gea, que nos lo va a contar esto desde el poema, desde un poema de Parménides, toda una historia que alegóricamente va a decir las cosas que yo he dicho de manera como más metafísica. Así que estas caras que todavía tenéis un poquito de susto, yo creo que esos van a ir pasando. Escuchamos a Cintia García Gea, muy atentos. Querido Padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñosísimo saludo. Seguimos viajando por la antigua Grecia y observamos que en el siglo V a.C. ha nacido algo nuevo, la filosofía, el deseo de comprender el mundo no solo con relatos, sino con razones. Y en este ambiente se movió nuestro protagonista de hoy, Parménides, un filósofo griego de Elea, en la costa sur de Italia, la llamada Magna Grecia, que vivió hacia el 515-440 a.C. Un intelectual prodigioso que fundó toda una escuela de filosofía, la escuela eleática, siendo además una figura pública destacada en su tiempo como legislador y político en su ciudad natal. Parménides escribió una obrita literaria que además para nosotros está incompleta, pero que ha sido suficiente para convertirlo en uno de los fundadores de la historia del pensamiento. ¿Cuál es esta obra? Se titula Sobre la naturaleza, Peripiseos. Está escrita íntegramente en verso. Recuerden ustedes a Hesíodo, Homero, los hexámetros dactílicos. Ya les hablé de estas poesías, que tenían textura sonora, un ritmo musical que nosotros hemos perdido con las traducciones.
Se conservan unos 160 versos del poema sobre la naturaleza. ¿Por qué esta obra supone un antes y un después para la historia? Lo vamos a ver. Primero, porque es el primer intento de pensar la realidad desde la pura razón. Parménides narra un viaje iniciático. Las yeguas me llevan tan lejos como alcanza mi ánimo, me escoltan, y una vez que en el renombrado camino de la divinidad me hubieron puesto, que lleva al sabio a través de todos los poblados, por allí me condujeron, abandonadas ya las moradas de la noche, hacia la luz, habiendo con sus manos los velos de la cabeza retirados. Dice los velos de la cabeza retirados, nos recuerda a San Juan de la Cruz. Segundo punto importante de esta obra es que está rompiendo con la evidencia de los sentidos. De nuevo el conocimiento viene de lo alto. Las yeguas llevan al autor ante unas puertas. Estas puertas están custodiadas por Diké, que es la justicia, y al abrirse dejaron ver el inmenso abismo de lo que no conocemos. Aquí aparece una diosa que le da la bienvenida y que le dice que este sendero está fuera del camino humano. Parménides nos quiere decir aquí que a no ser que recibamos una revelación superior, no podremos alcanzar la verdad. Esta diosa le dice: preciso es que te enteres de todo, tanto del corazón imperturbable de la verdad bien redonda, como de las opiniones de los mortales en las que no cabe creencia verdadera. Le toma de la mano y le revela dos caminos, el camino de la opinión doxa y el camino de la verdad aletheia. Curiosamente le dice que él no ha llegado hasta ahí por casualidad, que fueron Temis, expresión de la ley, y Diké, la justicia, los que le impulsaron. Y le habla de estos dos caminos, los únicos que cabe concebir. El uno, el que es, y no es posible que no sea, es ruta de persuasión, pues acompaña a la verdad. El otro, el que no es y el que es preciso que no sea, este te aseguro que es sendero totalmente inescrutable. Y es que no podrás conocer lo que no es alcanzable ni tomarlo en consideración. Bueno, pues tenemos las dos vías del conocimiento en Parménides, que son la del no ser, de la nada, y como es nada, pues no se puede conocer, y el otro camino que es la vía del ser. Y este es el tercer punto impresionante de esta obra, porque Parménides crea el concepto filosófico del ser con mayúscula. Los griegos antes que él hablaban del ser como una realidad cotidiana. Parménides, en cambio, convierte el ser con mayúscula en ingénito, único, eterno, inmutable, indivisible, imperecedero, necesario, fundamento de todo lo real, completo. Esto es nuevo y por eso se considera que la filosofía del ser comienza con Parménides. Escribe: los hombres se ven arrastrados, sordos y ciegos a un tiempo, estupefactos, hordas sin discernimiento, a quienes de ordinario ser y no ser les parece lo mismo. Y es que nunca se violará tal cosa, de modo que algo sin ser sea. Él habla de ojo desatento, oído resonante. Lo que hace es que cancela el conocimiento humano adquirido a través de los sentidos y usa la deducción racional pura, la vía de lo que es. Pues ¿qué origen le buscarías?, pregunta. Es el toque definitivo. Parménides obliga a todos los demás filósofos a responderle. Después de él, la filosofía ya no es solo buscar de qué está hecho el cosmos, es preguntar qué significa ser. La afirmación lo que es, encuentra también para nosotros un eco inesperado en la Biblia, en el libro del Éxodo. Yo soy el que soy. Es la respuesta de Dios a Moisés cuando le pregunta su nombre. Así dirás: yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Es posible que la intuición humana alcance este fundamento? Parménides, sin conocer la revelación, intuye que el fondo último de todo lo real es uno eterno inmutable. Esto es demasiado grande como para ignorarlo. Y desde luego no lo van a ignorar. Tan solo un siglo después, en el siglo IV a.C., Platón ya convierte a Parménides en personaje. Y estamos hablando de que Platón es el mayor filósofo narrativo de la historia, fundador de la Academia, la primera universidad europea, discípulo de Sócrates, gran creador del pensamiento occidental junto con Aristóteles, y lo que muchos no saben es que además fue un genio literario absoluto. Es el creador del género filosófico literario más influyente,
el diálogo, que hoy nos gusta tanto. Él no escribía tratados, sino diálogos dramáticos, casi teatrales, ¿no? Luego hacía de la filosofía literatura, y por eso pone a los personajes reales a dialogar, y en uno de ellos pone a Parménides, el sabio del ser, dialogando con un joven Sócrates, que es el buscador de la verdad moral. En este caso, Parménides es el maestro. Y dice Parménides: te veo, Sócrates, aún joven y ardiente por la razón, pero si quieres captar lo que es verdaderamente, tendrás que ejercitarte mucho más. ¡Qué bueno es esto! Platón entendió algo esencial, que sin Parménides, sin ese descubrimiento del ser eterno, su propio camino hacia el mundo de las ideas sería imposible, porque las ideas platónicas, lo bello, lo justo, ¿no? Lo uno solo puede ser eterno e inmutable. Vivimos en un tiempo en el que todo cambia, la tecnología, las relaciones, hasta la percepción que tenemos de nosotros, y sin embargo el corazón humano sigue buscando lo que permanece, lo que es confiable, firme. Y Parménides es impresionante porque sin revelación, sin Biblia, sin profetas, pues intuyó que el fundamento debía ser uno y permanente, una verdad que no cambia, una estabilidad profunda que no pasa, que es. ¿Existe algo que no pasa, que no muere, que no se disuelve? La fe responde que sí, pero no es un concepto abstracto, sino una persona con mayúsculas, el Dios eterno. Hasta el próximo día. Literatura y fe en El hombre de hoy y Dios. Muchísimas gracias, Cintia García Egea, uniendo, como acabamos de escuchar, literatura, filosofía y fe. Bueno, habría mucho que hablar, pero en fin, aunque no podamos aquí hacerlo a un nivel filosófico muy profundo, pero sí, como corazones que buscan la verdad, qué impresión nos ha hecho todo lo que llevamos escuchado hasta ahora. Paloma. Uf. Pues diría, sí, es que la verdad, bueno, a ver, todo nos ha ayudado a llegar a entender un poco, pero luego es difícil como poder expresar algo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por decir, Parménides en este caso, pues me quedo un poco como que es el primero, ¿no? Que como que saca este concepto del ser. Subrayaba, por ejemplo, las cosas todas son, pero el ser es el que es uno, ingénito, imperecedero, eterno, ¿no? Y hay una frase que decía: las cosas, antes de toda ulterior determinación, consisten en consistir. Que esto es muy bueno, ¿no? Las cosas son, o sea, principalmente son, ¿no? Es aquello que no cambia, es como lo principal de las cosas. En este caso, pues bueno, terminaba Cintia su reflexión pues explicando, ¿no?, qué es lo que realmente permanece, la verdad que no cambia, que es estable, que no pasa, pues es Dios, ¿no? Pero Dios ha puesto ese ser en cada uno de nosotros, que tenemos nuestro propio ser, y que realmente es lo más importante antes de toda ulterior determinación. Es decir, que muchas veces queremos determinar a las personas y hacemos grupos y hacemos, pues, por decir algo sencillo, los rubios y los morenos. Pero bueno, queremos siempre por alguna característica organizar a las personas. Y sin embargo, lo que realmente nos caracteriza es el ser, que es algo único, que es algo que permanece, que es algo que no cambia, y que es eso que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Y que todo lo demás, entre comillas, no importa, porque Dios lo que mira de nosotros es ese ser que es lo que no cambia en nosotros, desde que nacemos, entiendo, hasta siempre. Bueno, has hecho una aplicación antropológica que no me esperaba, la verdad, pero es una chica muy creativa y podemos dar el paso de decir, bien, eso a nivel de lo humano, el ser humano, ¿no? Pero todavía hay en común con todas las criaturas que son a otro nivel de ser, porque, claro, aquí ya llegará el momento en que haremos una recapitulación ya desde la teología católica, no os preocupéis, pero la cuestión está en que el ser eterno e infinito, que es personal, que es Dios, da a participar en distinta medida a las diversas criaturas por creación, que ese concepto les faltó a los griegos, nos da a participar un grado de su ser. Claro, desde una piedra hasta un ángel o un ser humano, pues hay mucha diferencia. Pero en efecto, todos tenemos ser. Ese ser que nos ha dado el ser con mayúsculas. Blanca. Yo sigo un poco pensando lo mismo que ha dicho Paloma, ¿no? Me he quedado también mucho con lo de lo que es y es imposible que no sea. Y lo que no es no se puede conocer ni expresar. Y en el mismo sentido de Paloma me he acordado pues cómo empieza el catecismo, ¿no? El hombre es capaz de Dios. Entonces, relacionándolo con eso que estaba diciendo el padre Luis Fernando ahora mismo, no solamente tenemos una intuición del ser, sino que es esa intuición la que nos permite conocer a Dios, ¿no? Que es ese eterno e inmutable que está en todos nosotros. En esa búsqueda de eso inmutable es lo que existe o lo que es
antes incluso de que empecemos a hablar de todo lo demás. O sea, de que si somos buenos, somos malos, de lo que tenemos que hacer, de, por supuesto, los sacramentos o todos, pero hay una condición previa, ¿no? Que es esto, lo que hablaba también Paloma, esa existencia previa, ¿no? De las cosas. Sí. Antes de toda ulterior determinación. Exactamente, consiste, ¿no? Consiste. Entonces, como es esa condición previa antes de que empecemos a hablar del bien, del mal, de lo que es justo, injusto, que de hecho, relacionándolo un poco con el poema también del que hablaba Cintia, de la justicia, de todo, hay una condición previa, que es el ser. Y esto nos lo dice una jurista que tiene por labor buscar la justicia, pero eso, sobre los seres. Y mira, eso que has dicho, que en efecto es una de las primeras afirmaciones del catecismo, el hombre es capaz de Dios. Estaba pensando que viene a ser traducir en términos teológicos lo que decía Parménides. El nous, el conocimiento humano, es capaz del ser, es capaz de conocer el ser. Solo que ahora nosotros decimos el nous del ser humano es capaz de conocer el ser, que es Dios. Bueno, pero esto como puede parecer muy abstracto, pero luego en el fondo es muy concreto, tan concreto como que todos, por un lado cambiamos, pero por otro lado necesitamos lo estable, necesitamos alguien que va a estar siempre ahí. Bueno, pues aquí vemos cómo la filosofía no habla de cosas extraterrestres, y mucho menos la teología, y la prueba la traemos en una canción de un grupo reciente y que busca, oye, más allá de los cambios de edad y de etapas de la vida, ¿hay algo que permanezca? Bueno, reciente. Bueno, ya han pasado sí, porque estamos hablando años. En comparación con 25 siglos, hija mía. Con 25 siglos desde luego, pero bueno, esta banda se fundó en 1995, que han pasado ya unos cuantos años. Sí. Es esta banda británica que se llama Keane, ¿vale? Que está formada por estos 4 británicos y que vamos a hablar sobre todo de esta canción que se llama Everybody's Changing, de Keane. Everybody's Changing, que en realidad significa todo el mundo está cambiando, es decir, habla del cambio permanente en este momento, no solamente de que todo cambia de manera general, sino como que se da cuenta de que en cada minuto las cosas continúan cambiando, ¿no? Vamos a escucharla, tiene una letra preciosa del año 2004, así que escuchamos y luego la comentamos. Todo el mundo está cambiando y yo no siento lo mismo. Te has ido de aquí. Pronto desaparecerás, desvaneciéndote en una hermosa luz, porque todo el mundo está cambiando y yo no me siento bien. Just
Están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Everybody's changing the king, no como rey, sino que Anne, que declaro al que no conozca el grupo. ¿En qué te has fijado, Blanca, tú que nos traes, porque ya conocías esta canción de tu época británica? Pues sí, pues mira, yo me quedo con esencialmente dos cosas. Pues el propio verso principal de la canción, ¿no? Ese Everybody's changing, todo el mundo está cambiando, y yo no sé por qué. O sea, todo el mundo cambia y sin embargo él siente que hay un deseo como de permanencia y no comprende exactamente por qué se está moviendo, ¿no? Y una segunda parte que a mí también me gusta mucho, que es el trato de mantenerme despierto, que además hemos estado hablando al principio, ¿no? de ese sueño, ¿no? Y trato de recordar mi nombre. Todo el mundo está cambiando y yo no siento lo mismo y tengo muy poco tiempo, ¿no? Como esa idea un poco de que el mundo es finito, que tenemos un tiempo para buscar lo permanente y que se le está acabando, y sin embargo ve como todo cambia, pero hay una intención de buscar eso permanente y ve que el tiempo va pasando y que no consigue encontrarlo. Por ejemplo, yo también veía en una frase que dice intentando dar un paso solo para seguir en el juego, como esa necesidad que se crea en nuestro ambiente, en nuestro mundo, de unirnos a esos cambios, porque es un constante cambio, ¿no? En todos los aspectos. Y como que algunas veces también tenemos como que intentar adaptarnos a esos cambios, y parece que aquí en la canción pues él como que no quiere tanto, ¿no? Adaptarse a ese mundo que está cambiando. Pero la realidad es que el mundo cambia, ¿no? Y me acordaba también de una frase popular o un refrán popular que se dice que dentro de una vida hay muchas vidas, y como que realmente nosotros mismos, si miramos hacia atrás, pues nuestra vida ha ido cambiando, han ido pasando muchas cosas, pero también si nos fijamos, creo, todos nosotros en una foto de cuando éramos pequeños, nos reconocemos. O sea, evidentemente, al igual no nos parecemos mucho, nos ha cambiado, yo qué sé, el color del pelo, nos han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Pero en el fondo tú ves esa foto y tú en esa foto te reconoces, porque hay algo que, por mucho que todo cambie a tu alrededor, incluso con el paso del tiempo, hay algo en tu esencia, en tu ser, que no cambia, ¿no? Entonces me gusta ese ejemplo de mirar una foto de cuando somos pequeños, porque realmente, por mucho que todo cambie, la esencia de nosotros mismos se permanece. Y siguiendo además esa línea de tratar de hacer un movimiento para mantenerte en el juego, la idea también de que ese cambio y ese movimiento es una especie de rendimiento que pretendemos hacer del mundo, pero que sin embargo la identidad humana no depende de ese rendimiento, sino que depende de la parte inmutable que es Dios, ¿no? Que es ese amor del que hablamos, infinito, permanente e inmutable. No solo la fotografía, Paloma, sino que yo pienso en mí mismo y me recuerdo con X años y sé que soy el mismo. Y eso que no me queda seguramente en una sola célula. Entonces ahí vemos hasta qué punto en efecto hay un ser permanente a pesar del cambio de todas nuestras células. Es alucinante. Pues eso indica en efecto que hay alguien que nos ha dado esa permanencia. Bueno, pero uno puede ir cambiando muchísimo, como dices, muchas vidas dentro de una, siendo la misma persona, y ojalá que para bien. Y eso es lo que vamos a saber, al principio para mal y luego después para bien, en el testimonio que en 2 días, hoy el próximo programa, si Dios quiere, vamos a conocer de una joven compatriota nuestra que hace unos años dio su testimonio en la diócesis de Getafe. Sí, es Milagros Martín, y cuando daba ese testimonio en el Cerro de los Ángeles, en concreto en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, tenía 39 años, pero era el año 2015. Entonces, ahora tiene algunos años más, y ella contaba en ese testimonio que en su juventud, desde los 13 años, se alejó de la fe, que en realidad ella sí que había vivido la fe de niña en su casa, incluso había estado unida a la iglesia donde ayudaba en Cáritas, pero a los 13 años, y vinculado también con las relaciones que empezó con los chicos y demás, pues se alejó de la iglesia, ¿no? Comienza su testimonio, lo comenzaba aquel día en el Cerro de los Ángeles, remontándose a un momento, 11 años atrás en aquel momento, cuando ella vivió una crisis personal muy fuerte. Tenía entonces 28 años, cuenta que vivía con su novio, que profesionalmente tenía una vida de éxito como arquitecta técnica, pero vivía de espaldas a la fe, ¿no? Y ocurrió una crisis a raíz de la primera vez que acontece la muerte en su familia. Es decir, ese cambio que hablábamos, ¿no?, tan grande de la muerte, pues muere su abuela paterna y ella tiene una crisis fuerte. Vamos a escuchar un corte de este testimonio. Falleció mi abuela paterna, que el Señor la tenga en su gloria, y fue un momento en el que algo que yo temía tanto, que era la muerte, se me vino de frente
Yo tenía un tremendo estrés profesional. En ese momento la construcción estaba en pleno auge. Yo era jefa de obra de una constructora. Económicamente, pues lo tenía aparentemente todo. Vivía con mi novio, alguien que me quería, tenía una vida profesional de éxito. Pero de repente la muerte me puso enfrente de decir, o sea, la vida es, me levanto por las mañanas, voy a trabajar, gano un sueldo para pagar la hipoteca de la casa que tengo, para tener un coche, para salir los fines de semana, irme 15 días de vacaciones en verano, para que cuando llegue los 85 años me muera. Era la segunda vez que yo caía en una depresión. La primera la tuve con 21 años ante un fracaso emocional bastante fuerte. Pero en ese momento yo no quería tomarme ansiolíticos y ya está. Yo quería saber qué estaba pasando en mi vida, por qué yo me sentía así. Porque esa sensación de vacío profundo, de melancolía, de que yo había conseguido todo aquello que me decían que me daría la felicidad. Y no era verdad. Yo me sentía vacía y no entendía el porqué. En ese momento una persona muy cercana a mi vida me ofreció ir a unos cursos de meditación, de yoga. La iglesia ni siquiera estaba entre mis opciones. Bueno, cuenta que fue a esos cursos que eran de una escuela hinduista, quería ir a esos cursos, se anotó, pero se suspendieron, ¿no? Entonces ella dice que eso ya parecía una señal de que no era el camino por ahí, pero bueno, ella no se enteraba, y a la semana hizo unos seminarios del mundo del coaching, donde se metió muy profundamente y, bueno, quiso crear ahí un sentimiento de pertenencia porque necesitaba pertenecer a algo, ¿no? Y bueno, se quedó ahí en esos seminarios, que ya era un poco una línea un poco New Age, ¿no? Cuenta también en ese momento en el testimonio que ella se casaba ese año, pero que justo un mes antes, el que iba a ser su marido tuvo un accidente fuerte, ella también tuvo otro accidente por otra parte, y que al final suspendieron la boda, porque su vida era un poco eso, deportes de riesgo y una vida accidentada, ¿no? Pero dice que aunque ella estaba en una crisis y bueno, que aquello de suspender la boda también era un poco una señal, pues que finalmente se casó y a los 4 meses de casarse se divorció. Dice que al entrar en el sacramento, aunque ella no lo entendiera, porque en ese momento todavía no vivía en clave de Jesús, pero que en su vida todo saltó por los aires, no podía unirse al que era su esposo, porque dice que lo que no es verdad, Dios no lo puede bendecir, y que ella no había contado con Dios para elegir a esa persona. Después de eso, la crisis familiar que tuvo y la crisis personal pues fue enorme, ¿no? Tuvo una crisis mucho más profunda. Emprendió una huida de ella misma, de su familia, de su entorno, y se metió de lleno en la New Age, a la que pues ella misma dice, te acercas a través de cursos de yoga. Entró en una espiral, pero dice que manejaba también los evangelios, porque era todo pues un lío en el que se mezclaba todo, ¿no? Desde niña también había aprendido a ir al Cristo de la Misericordia a pedirle lo que ella quería, aunque fuera un poco por pedir cosas y que te las cumplan, ¿no? Entonces como que también mezclaba un poco todo, ¿no? Los cursos de yoga con la New Age, con pedirle al Cristo de la Misericordia. Bueno, y en ese momento le invitaron a hacer el Camino de Santiago. Para mí Santiago siempre era muy importante, porque mi madre siempre decía que yo fui una gracia de Dios, que yo no tenía que haber nacido, que era imposible, pero ella estaba de vacaciones en Galicia y se lo pidió muy fuerte a Santiago. Y ella dice que yo nací. Entonces cuando a mí esa misma persona que me había llevado a los seminarios de yoga me dijo, Milagros, vete a hacer el Camino de Santiago. En ese verano del 2006 yo me puse en camino y me fui sola a hacer el camino. Nada más empezar el Camino de Santiago se me metió una piedrecita en el zapato y me tuve que separar del camino a quitarme la piedrecita, y había una pequeña capilla donde me retiré para quitarme el zapato y había un cartel enorme que ponía, el maestro está aquí y te llama. Yo leí aquellas palabras y resonaban profundamente en mi corazón. Había una sensación de que yo no estaba haciendo con mi vida lo que Dios quería que yo hiciera. Estuve 40 minutos llorando allí, pero yo no sabía qué estaba pasando. Ya me había divorciado, era ¿por qué me llamas ahora? ¿No? Yo me sentía pecadora, me sentía que todo era un caos, que mi vida nadie la comprendía, y profesionalmente pues estaba también, harta de estar estresada, ¿no? Hice el camino y al volver del camino me invitaron a hacer unos cursos de Reiki y yo pues todo lo manejaba así, no había discernimiento, por qué sí o por qué no. Oye, pues tema energético, curar con las manos. Pues nada, hice el curso de Reiki, eso ya fue el colmo, es decir, me desestabilicé absolutamente psicológicamente. Aquí en este momento del testimonio cuenta que incluso empezaron a acontecer cosas extrañas en su vida, que se encontró con el mundo sobrenatural que desconocía, y bueno, no quiere entrar en ello, pero bueno, sí que quiere decirlo un poco, porque se había metido en todo, ¿no? En la New Age, en el Reiki, y bueno, incluso con este grupo de Reiki mantuvo relación y se iba a ir con ellos a Navarra a pasar 5 días. Aunque iba en grupo, sí que el desplazamiento lo hacía sola, iba en coche en la Nacional 1, y dice que en el kilómetro 200 le entró sueño.
y de repente vio un cartel que ponía Lerma y dijo, tengo que parar. Ya no sabía lo que se iba a encontrar en Lerma, ¿no? Pero necesitaba parar porque se dormía. Aparcó en el pueblo, durmió un rato y luego dio una vuelta y vio las puertas de la iglesia abiertas. Entonces entró en lo que luego supo que era el convento de las dominicas. Le escuchamos. Estaba vacía completamente, había una luz preciosa, me puse allí de rodillas. Yo le pedía al Señor, ¿no? Yo pedía a Dios, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y de repente empezaron a salir todas las monjas vestidas de blanco, me parecían como ángeles salidos del cielo, y se pusieron todas a cantar. Yo no paraba de llorar porque emocionalmente estaba rota, psicológicamente medio loca. La verdad es que era decir, no entiendo nada qué está pasando, y en ese momento le pedí a Dios que por favor me diera una señal, me dijera algo, qué quería de mí. Enseguida una monja, a los 30 segundos creo que lo pasaron, me llamó y me dijo, ven. Luego me dijo que sentí una voz internamente que la estaba diciendo, llámala. Yo nunca llegué a Navarra con aquel grupo de Reiki, me quedé los 8 días haciendo experiencia con ellas. Enseguida que yo estuve hablando con ellas allí, durante aquellos 8 días que estuve rezando con ellas, se dieron cuenta que estaba metida en la New Age, que estaba metida en todas esas extrañas filosofías, siguiendo esos caminos esotéricos. Me avisaron de todos los peligros que esto suponía para mi vida. En aquel momento tiré como 8 o 9 libros que yo llevaba. Pero enseguida, me dijeron de tramitar la nulidad matrimonial. En aquel momento era como, aquello me parecía como cosas de famosos, ¿no? Como aquello no era para mí, nulidad matrimonial, pero ¿qué me estáis diciendo, no? Ni siquiera para mí quizás tenía una importancia, ¿no? Y me fui de allí y enseguida el trabajo volvió a acontecer en mi vida y me enviaron a Marruecos a trabajar. Bueno, en Marruecos todavía no termina aquí la historia, ni mucho menos. Estuvo un año trabajando allí y se interesó por el Corán. Allí practicó la meditación budista. Quería combinarlo todo, porque en realidad lo llevaba todo como unido, ¿no? De hecho, dice que tanto en el Corán como cuando hacía esa meditación budista, un poco en todo ello se encontraba siempre con Jesús y con María. Y que en realidad buscaba su verdad y su palabra, aunque rechazaba por otra parte a la Iglesia. Y ahí se encontró con su desierto personal, de nuevo, ¿no? Volvió a España y venía tan mal de allí también que se tomó un año sabático, no sabía qué hacer con su vida y entonces apareció una secta pseudo-cristiana, Curso de Milagros, que es una mezcla de citas bíblicas con psicología, con gnosticismo. Utiliza las enseñanzas de Jesucristo, pero es muy peligroso porque en realidad es pensamiento gnóstico. Pero como utiliza partes de verdad, no sabes dónde está la mentira. Entonces es bastante peligroso esta secta en la que ella estuvo. Tanto es así que, se introdujo allí, dejó su trabajo, dejó la familia, dejó todo. Se fue a vivir allí con ellos, a Arenas de San Pedro. Y como necesitaba pertenecer, pues se quedó allí 5 años. De hecho, dice que vendió su piso y que durante todo lo que sacó lo empleó durante esos años, pues no trabajaba, ¿no? Y tardó mucho en darse cuenta de que eso era una mentira, ¿no? Hasta que un día invocó a María y le dijo que le ayudara. Después de eso tuvo una conversación en la comunidad por cosas que no estaba de acuerdo y la echaron de allí. Y entonces en Navidad volvió a casa como el hijo pródigo, dice ella, cuando ya no podía más. Lo había perdido todo, incluido también económicamente. Pero en casa le acogieron y estuvo enferma en cama durante 10 días. ¿Qué pasó entonces? Pues lo vamos a dejar para el próximo día. Continuará. Siempre nos deja, Blanca, esta chica nos deja aquí. Yo estaba intrigadísima justo cuando va a encontrar la verdad. Pero de verdad que tenía mucho cambio, había mucho cambio en su vida. Pero cambios ha habido, pero como siempre hay algo que permanece, esa búsqueda de plenitud, de verdad, de felicidad, no se conforma. Y además, pues eso que decía la canción, ¿no? Intentando dar un paso adelante para seguir en el juego, para seguir en esta vida, para ser feliz. ¿Pero por qué? Y luego eso, preguntando, escuchando, se abría, es verdad. Lo que pasa que tuvo la mala suerte, que Dios permitió por algo bueno, sin ninguna duda, como todo, de que algunas de las respuestas que se encontró pues no fueran precisamente las mejores. Y de hecho, la fueron haciendo todo eso mucho daño psicológico y emocional. Pero eso lo veremos el próximo día, pero para que nadie se vaya a dormir intranquilo, todo acaba bien. Todo acaba muy bien, todo acaba muy bien. Y nos lo cuenta pues después cómo actuó ya definitivamente hasta que nos morimos no hay nada del todo, ¿verdad? Pero en este caso, pues todos esos bandazos van a volver, como diría Chesterton, salí de Inglaterra y cuando de repente veo el final del viaje de Uganda, estoy otra vez en Inglaterra, se había encontrado que estaba en la Iglesia Católica. Pues esto es lo que le pasó a Milagros Martín, pero lo vamos a escuchar ya el próximo día. ¿Qué te ha parecido, Blanca? Pues muy impresionante y sobre todo me quedo con que muchas veces hablamos aquí en el programa de muchos testimonios y sobre todo testimonios de gente que en la búsqueda lo ha probado todo. Y me quedo un poco también con la idea de que lo que es y es imposible que no sea. Entonces, verdaderamente, la verdad, por mucho que entres en sectas, en otras cosas, al final la verdad termina
siendo lo que es, y es imposible que entiendas que la verdad es otra que la que es. Y cuando hay cosas que te atraen, porque tienen siempre su parte de verdad, pero antes o después, en efecto, como no son la plenitud, siempre te acaban dejando vacío. ¿Tú con qué te has quedado de lo que has...? Un poco lo que estáis diciendo y lo que decía Parménides de la escisión de los dos mundos, ¿no? Del de la verdad y de la apariencia. Es verdad. Pues en este testimonio hay mucho de apariencia porque realmente ella, desde pequeña, que está en la iglesia, una vez que se aparta de la fe, pero no deja nunca de buscar como esa verdad con la que no puede vivir sin ella, ¿no? Porque aunque parece que tiene una vida con éxito, con todo lo que puede tener, pero se da cuenta de que no, de que está vacía y de que hay algo que no encuentra, ¿no? Y va buscando por muchas apariencias y por muchos sitios donde no es, hasta que, se encontrará con la verdad. Hasta que aquel que es descubre que además de ser y de ser eterno e inmutable, es amor, es personal. Qué bonita esa frase evangélica que le dice Marta de Betania a María de Betania, que he visto en varias capillas del Santísimo. El Maestro está aquí y te llama. El Maestro Dios hecho hombre, no sé qué gurú que viene por aquí, que te cobra, por supuesto, sino el Maestro que nos da la vida, el verdadero refugio, la verdadera plenitud, que canta Verónica Sanfilippo, ¿verdad, Blanca? Pues sí, Verónica Sanfilippo, esta cantautora de Rosario, en Santa Fe, en Argentina, y que proviene de una familia católica que siempre pues ha vivido en sus valores cristianos y que además ha participado activamente en Acción Católica Argentina y bueno, pues a sus 16 años empezó este ministerio de música a través de misas, pues de retiros y de adoraciones, así que vamos a escuchar esta canción que habla de Dios como refugio, ¿no? Cada uno tenemos nuestra historia. A Milagros le costó bastantes años llegar a Cristo. Verónica, desde más jovencita, con cada uno Dios hace su historia de amor. Luz y tinieblas en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Y se cumplió tu sueño, soplando tu aliento solo por tu gran amor. Mis pasos, mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Contigo quiero estar por la eternidad, a la sombra de tu majestad. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tu bondad, me rindo a ti.
porque el ser no es un ser frío. Me rindo a tu bondad, a tu presencia. El ser es personal, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es amor. Se ha hecho carne, nos busca a cada uno, como si no hubiera nadie más, a esa oveja perdida. Llámese Milagros Martín, llámese como se llame. Te busca a ti, querido oyente, me busca a mí, a Blanca, a Paloma, a todos y cada uno de nosotros, para ofrecernos su amor y su amistad. De nosotros depende, no nos va a obligar. Quieres lo definitivo, quieres lo eterno, quieres el amor para siempre, te espera. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tu presencia, el descanso verdadero, el refugio, pero también el que nos invita a colaborar con Él. Claro que sí, el Señor nos espera y el Señor nos envía. Bueno, Blanca Beca, una palabrita de resumen de este programa. A ver si hacemos comentarios doctrinales en los que podamos aportar un poco más, porque yo no estoy preparada para semejante nivelazo. Esta chica es muy humilde, pero luego no es para tanto. Paloma. Pues nada, que yo creo que dentro de la complicación ha estado bien resumido y creo que los oyentes se habrán quedado con algo y yo por lo menos me quedo con que toda la unión del ser y demás se resume en Dios, que es el que es. El que es, yo soy el que soy, pero ese yo soy el que soy, no lo olvidemos, es a la vez amor, porque si en el Antiguo Testamento esa es la definición entre comillas de Dios, yo soy el que soy, en el Nuevo es Dios es amor. Y Dios es luz, también lo dice San Juan en su primera carta. Bueno, nos vamos corriendo, pero justo estamos hablando de la Biblia y ahora viene la Biblia no mezclada con cosas raras, sino en partitura, Paloma. Pues sí, con el padre José Luis Simón, aquí en Radio María España. No os lo perdáis. Yo recuerdo que estamos en campaña de Adviento. Si queréis que siga habiendo programas como este y todos los demás de Radio María, por favor, entrad en nuestra web a todas las horas, radiomaria.es, pestaña donativos, o en horas normales llamar al 91 822 8010 para ayudar a esta radio que se extienda, que transmita voces de amor, de esperanza, de conversión. Gracias a Blanca Beca, gracias a Paloma Niño, quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada. Os desea lo mejor, a seguir caminando en el Adviento hacia el ser eterno hecho carne en Jesucristo. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.